Bienvenidos a Insurrección Fundante. Les saluda Gustavo Julio García. A 3 años del evento 2020, los datos de un país confirman que afrontó la prefijo PAM y sustantivo demos sin perturbar la normalidad de los ciudadanos, sin acudir a la estrategia del terror, sin presionar o hacer obligatoria la solución mágica. Y sus resultados, lejos, son los mejores de una Unión Europea decidida a la persecución patológica de flautistas encantadores. Suecia decidió afrontar el evento fuera del rebaño y por escándalo ostenta los mejores datos precisos, fruto de su libre elección, sin seguir el pensamiento único de las ONGs globales y del resto de Occidente colectivo que impusieron criterios avasallando la libertad a golpe de decretos y leyes de emergencia. No es un elogio para Suecia. Hablo de una coyuntura puntual. Cada territorio tiene sus virtudes y es rehén de sus vicios. En esta coyuntura de emergencia, la virtud de Suecia fue dejar a sus ciudadanos la libre decisión frente al problema. En febrero 2020 ya tenía establecida y en funcionamiento una comisión denominada Corona, mientras en marzo y abril el resto aún no lo tenía del todo establecida. Corona impuso medidas voluntarias en vez de intervenciones invasivas. El ejercicio de la libertad no se restringió, como sí lo hicieron el resto de países. ¿Cómo afrontaron el evento 2020? 1. En los primeros días, las reuniones públicas no podían ser de más de 50 personas. Esta medida no afectó la esfera privada y el trabajo. 2. Escuelas. Obligatoria hasta los 16 años, siempre estuvo abierta. Institutos secundarios y universidades tenían la posibilidad de didáctica a distancia solo por 4 meses. Desde enero 21, todos los niveles fueron presenciales y los ingresos a los establecimientos no se parecían en nada a una formación militar con geles a raudales para todos. Deportes jamás se prohibieron. El pueblo sueco no dejó el ciclismo, salir a correr o ir a las plazas. 4. Artilugios en la cara. Nunca existió obligatoriedad. Desde enero 21 se aconsejó en transportes públicos, en horas puntas, de jornadas festivas. Ningún litigio sobre el uso o no del artilugio, ni prohibición de entrar al banco, al bar, a la escuela, a la iglesia o a la playa, como sí ocurrió en las patológicas sociedades del pensamiento único. Anders Stenel, epidemiólogo sueco que dirigió la estrategia, se ungió en héroe nacional. Su rostro apareció en camisetas y tatuajes ciudadanos, al advertir que el artilugio no es óptimo para el uso en las escuelas. 5. No existió el lockdown o quédate en casa, esa libertad restringida de prisión domiciliaria. Por último, el suero salvífico. No existió obligatoriedad, índices bajos de punción. El único incentivo entre enero y marzo del 21, que era invierno, se reservó en reuniones de más de 100 personas para recuperados con el suero. Nadie fue impedido de circular o trabajar por no hacer uso de la salvación de todos los tiempos. Estas medidas provocaron la crítica contra Suecia. El New York Times llegó a definirlo como un estado paria. La propaganda de la irrealidad virtual buscó en 1000 métodos crear, difundir datos para difamar a este país, que no hizo aquello que otros sí. Las sociedades del occidente colectivo. Incluso afirmaron que Estocolmo se arrepentía de su elección frente al rigor militarizado del resto del mundo. Vamos a los datos. El exceso de mortandad por el mal de moda entre 2020 y 2022 es menor en Suecia, en más del 50% inferior
a la media europea. The One World in Data tiene las mismas conclusiones. Suecia, Dinamarca, Noruega, los tres muy por debajo de la media europea. Economía. En el segundo semestre 2020, Suecia es el único país occidental que comienza a crecer. Mientras los del quédate en casa entraban en recesión y la salud mental de los más vulnerables se deterioraba entre pastillas para la depresión. La histeria informativa en Occidente provocó conflictos y peleas en las calles por el uso del artilugio facial y el suero milagroso. Un ridículo que quedará en la historia de los tiempos. Fronteras. Suecia permaneció abierta mientras en 15 días de marzo 2020 todos los demás países occidentales cerraron sus fronteras. Mientras en Suecia se circulaba en libertad, en Occidente, incluso al interior de sus fronteras, nadie podía pasar del pueblo al pueblo de al lado, ni a otra provincia. Durante décadas, la Organización Mundana de la Sanitocracia realizó planes para prefijo PAM y sustantivo demos, y la estrategia del quédate en casa jamás se consideró una medida eficaz. Por tanto, todos esos planes trataban de mantener el núcleo social funcionante, ayudando a los más vulnerables, pero sin cortar el flujo social. En abril 2020, el ya citado Stennel afirmó: cierre de fronteras, lockdown, bloqueo. Nada de esto tiene una base científica e histórica. Analizamos cierto número de países de la Unión Europea para ver si realizaron algún análisis sobre los efectos de estas medidas antes de tomarlas. Y no encontramos casi nada. ¿Por qué cambió la forma de planificación esta OMS? ¿Por qué medidas sin evaluación de los efectos posteriores? ¿Por qué los ataques gratuitos a Suecia, que no siguió a los flautistas encantadores de espectros y zombies? Anders Stennel, su pueblo tiene una fortuna. Usted, Suecia hizo bandera de su libertad. En el resto de Occidente se hace bandera de los que no escuchan. Ergo, a Suecia le fue bien. ¿Cómo fue en tu país? ¿Qué dicen los datos concretos? ¿Qué piensan ustedes del acuerdo de mayo 2024 propuesto por los flautistas? Yo lo tengo claro, no sé ustedes.